electrón. El electrón, comúnmente representado por el símbolo E-, es una partícula elemental de tipo fermiónico, más precisamente un lepton. En un átomo de electrones rodean el núcleo, compuesto únicamente de protones y neutrones, formando orbitales atómicos dispuestos en sucesivas capas. Características. Tiene una masa de 9,11 por 10 kilogramos. Son muy livianos. Su movimiento genera la corriente eléctrica. En física tiene una carga eléctrica de igual magnitud. Historia y descubrimiento. La existencia del electrón fue postulada por el físico irlandés G. Johnstone Stoney como una unidad de carga en el campo de la electroquímica, y fue descubierto por Joseph John Thomson en 1897 en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Influido por el trabajo de Maxwell y el descubrimiento de los rayos X, Thomson dedujo, mientras estudiaba el comportamiento de los rayos catódicos en el TRC, que existían unas partículas con carga negativa que denominó corpúsculos. Aunque Stoney había propuesto la existencia del electrón, fue Thomson quien descubrió su carácter de partícula fundamental. Sin embargo, para confirmar su existencia era necesario medir sus propiedades, en particular la carga eléctrica. Este objetivo fue alcanzado por Robert Millikan en el célebre experimento de la gota de aceite realizado en 1909. George Paget Thomson, hijo de J. Thomson, demostró la naturaleza ondulatoria de los electrones logrando observar su difracción al atravesar una lámina de metal. El experimento condujo a la aparición de un patrón de interferencia como el que se obtiene en la difracción de otras ondas, como la luz, probando la dualidad onda-corpúsculo postulada por la mecánica cuántica en 1926 por de Broglie. Este descubrimiento le valió a G. P. Thomson el Premio Nobel de Física de 1937. El spin del electrón se observó por vez primera en el experimento de Sternberg-Nash. Su carga eléctrica puede medirse directamente con un electrómetro y la corriente generada por su movimiento, con un galvanómetro. 6 años antes de los descubrimientos de Thomson, Stoney había propuesto la existencia de estas partículas y, asumiendo que tenían cargas eléctricas, las denominó electrones. Posteriormente, otros científicos demostraron experimentalmente que el electrón tiene una masa 2000 veces menor que el átomo de hidrógeno. Clasificación. Como para cualquier partícula subatómica, la mecánica cuántica predice un comportamiento ondulatorio de los electrones en ciertos casos, el más famoso de los cuales es el experimento de Young, de la doble rendija en el que se pueden hacer inferir ondas de electrones. Esa propiedad se denomina dualidad onda-corpúsculo. El electrón es un tipo de partícula subatómica denominada leptón, y parecía ser una de las partículas fundamentales, pero un experimento en julio del 2009 por la Universidad de Cambridge y la University Hospital en Inglaterra demostraron la presencia del orbitón, la tercera cuasipartícula del electrón. El electrón tiene una carga eléctrica negativa de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y una masa de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. También tiene momento angular intrínseco o spin de medio, en unidades de Planck. Dado que el spin es semientero, los electrones se comportan como fermiones, es decir, colectivamente son descritos por la estadística de Fermi-Dirac. Aunque la mayoría de los electrones se encuentran formando parte de los átomos, los hay que se desplazan independientemente por la materia o juntos formando una de electrones en el vacío. Cuando los electrones que no forman parte de la estructura del átomo se desplazan y hay un flujo neto de ellos en una dirección, forman una corriente eléctrica. En algunos superconductores, los electrones que generan la corriente eléctrica se mueven en pareja o pares de Cooper. Los electrones y los positrones pueden aniquilarse mutuamente produciendo un fotón. De manera inversa, un fotón de alta energía puede transformarse en un electrón y en un positrón. Animación que muestra dos átomos de oxígeno fusionándose para formar una molécula de O2 en su estado cuántico fundamental. Las nubes de color representan los orbitales atómicos.
Los orbitales 2s y 2p de cada átomo se combinan para formar los orbitales s y p de la molécula, que la mantienen unida. Los orbitales 1s, más interiores, no se combinan y permiten distinguir a cada núcleo. Electrones en el universo. Los científicos creen que el número de electrones existentes en el universo conocido es de al menos 10 a la 79. Este número asciende a una densidad media de alrededor de un electrón por metro cúbico de espacio. Basándose en el rayo clásico del electrón y asumiendo un empaquetado esférico denso, se puede calcular que el número de electrones que cabrían en el universo observable es del orden de 10 a la 130. Por supuesto, este número es incluso menos significativo que el propio radio clásico del electrón. El electrón en la vida cotidiana. La corriente eléctrica que suministra energía a nuestros hogares está originada por electrones en movimiento. El tubo de rayos catódicos de un televisor se basa en unas de electrones en el vacío desviado mediante campos magnéticos que impacta en una pantalla fluorescente. El electrón en la industria y laboratorio. El microscopio electrónico, que utiliza haces de electrones en lugar de fotones, permite ampliar hasta 500.000 veces los objetos. Los efectos cuánticos del electrón son la base del microscopio de efecto túnel, que permite estudiar la materia a escala atómica. Los haces de electrones se utilizan en soldaduras. Gracias por su atención. Presentado por Snyder Céspedes, Luis Montañez, Wilson Mora.